El viernes 31 de marzo de 1995 a la 1:05 de la tarde, la noticia cambió el rumbo de la música Tex-Mex. Mataron a Selena. Aquel día la cantante de 23 años había ido a la habitación del motel Days Inn en Corpus Christi, Texas, en donde Yolanda Saldívar, quien era la presidenta de su club de fans y se había convertido en su asistente personal y gerente de ventas de su marca, le entregaría unos registros comerciales que Selena necesitaba para una declaración de impuestos. En su encuentro se dice que hubo una confrontación, evidentemente, y a las 11:48 de la mañana, Selena recibió varios disparos por la espalda con un revólver calibre 38, alcanzó a salir corriendo de la habitación y sangrando llegó a la recepción, en donde poco antes de colapsar le dijo dos cosas a la recepcionista: Yolanda, habitación 158. Fue llevada de urgencia a un hospital cercano, pero casi una hora después, Selena Quintanilla Pérez, la reina del Tex-Mex, la hija favorita del pueblo bicultural, fue declarada muerta. El anuncio recorrió la frontera como un escalofrío. Primero fueron los noticieros locales, luego los canales latinos, después CNN. Los locutores, algunos no podían contener el llanto en vivo, pero eso fue sobre todo en la frontera de México con Estados Unidos, en los barrios tejanos, en las taquerías de Chicago, en las fiestas de quinceañera, en los mercados de Tijuana, donde la tristeza fue inmediata y profunda. En la capital del país, la noticia llegó envuelta en una mezcla de incomprensión y el bien arraigado raciclasismo. La mataron en un motel. ¿Era realmente mexicana? Bueno, pero ¿quién era Selena? Selena no era una cantante, no era solo una cantante, era un espejo, era la prima, la hermana, la amiga que se atrevió a cantar en dos idiomas, a mover las caderas con descaro y dignidad, a brillar sin pedir permiso. No quise hacerlo, no quise matar a nadie, decía Yolanda Saldívar entre sollozos, durante un enfrentamiento de 9 horas con la policía, durante las cuales estuvo encerrada en su camioneta y se apuntaba con un arma en la cabeza. Eso lo seguimos en vivo, los noticieros cubrían la noticia todo el tiempo. Más de 50,000 personas hicieron fila para ver el cuerpo de Selena el día antes de que fuera sepultada y faltaban solo 13 días para su cumpleaños número 24. La niña que cantaba en los estacionamientos, la que estaba destinada a romper las fronteras del idioma, de género y de clase, se había ido. La bala no solo le partió el pecho, también abrió una herida geopolítica, cultural y emocional que todavía no cierra. Ella era el sueño de una América que podía reconciliarse con su parte latina sin traducirla en inglés, y también fue, aunque breve, la esperanza de una juventud chicana que por fin veía su reflejo en la pantalla sin filtros ni acentos doblados. Selena Quintanilla nació el 16 de abril de 1971 en Lake Jackson, Texas, y desde entonces su vida fue un ir y venir entre dos mundos que no terminaban de aceptarse mutuamente. Antes del Grammy, antes de los trajes de lentejuela y de los estadios llenos, hubo una niña cantando cumbias en un restaurante en bancarrota. Selena tenía apenas 9 años cuando su padre, Abraham Quintanilla, ex músico frustrado, ex militar y hombre muy duro de carácter, la escuchó cantar en la cocina de su casa y supo que ahí había algo, no solo una voz, un futuro. Y así nació Selena y los Dinos, una banda que no tenía escenario físico, pero que sí tenía una misión: sobrevivir. Todos sabían que el centro del huracán era esa niña de ojos enormes y sonrisa ensayada que aprendió español fonéticamente porque lo necesitaba para cantar. Tocaban en las bodas, en quinceañeras, en las ferias del pueblo, en estacionamientos, donde los dejaran. Selena cantaba como quien no tiene un plan B. Era la más pequeña del grupo, pero el público la buscaba como si fuera un faro, y era un poco eso. La relación con Abraham era muy difícil. Era el padre y el manager, el entrenador y el juez. La empujó más allá de lo razonable. La obligó a eso, a cantar en español sin que Selena supiera español. Ella repetía de memoria las palabras. Le enseñó cómo mirar al público, cómo bailar, cuándo girar, a quién mirar, cómo reír. Y Selena, que lo amaba, también sufría bajo ese peso. Quería estudiar moda, quería tener citas, quería ser joven, pero Abraham no estaba creando una hija, estaba creando a una estrella. Lo hacía porque sabía que el mundo no iba a abrirle las puertas a una niña morena, tejana, pobre y sin contactos. Si quería, tendría que llegar, y para llegar tendría que derribar a fuerza de carisma, de disciplina y de una voz que no dejara espacio para la duda. En 1987 gana Selena y los Dinos su primer Tejano Music Award
como la mejor vocalista femenina. Después de eso lo ganó 7 veces seguidas. Era la única mujer en un género dominado por hombres y acordeones. Y no solo se sostuvo, sino que transformó el género. Metieron sintetizadores, movió las caderas, diseñó su propio vestuario. Selena no solo cantaba, Selena también proponía una nueva forma de hacer el Tex-Mex. Al norte del río Bravo, en los barrios tejanos, se comenzó a tejer la leyenda de una mujer morena con curvas reales y acento mixto, que hablaba por una generación que se sentía partida. Ella era la prueba viviente de que se podía triunfar sin renunciar a los orígenes, aunque el precio fuera muy alto. Selena fue la hija ideal del Tratado de Libre Comercio, bilingüe, bicultural, binacional, pero al mismo tiempo también fue su víctima simbólica, porque mientras los gobiernos negociaban maquilas y tarifas, ella negociaba su propia identidad en cada escenario, con los de aquí y con los de allá. En México tenía que demostrar que era lo suficientemente mexicana. En Estados Unidos tenía que demostrar que no era demasiado mexicana. En 1992 grabó Como la Flor y la frontera se rindió ante ella. La canción fue escrita por su hermano Avi Quintanilla, quien se inspiró en una experiencia en un concierto en Sacramento donde vio una familia vendiendo flores de plástico de estas que prenden foquitos. Como la flor se convirtió en un éxito, alcanzando el segundo lugar de la historia en la lista de Hot Latin Tracks de la lista de Billboard y obteniendo certificaciones en México y justamente en Argentina. En 1994 ganó el Grammy como Mejor Álbum México-Americano. Fue la primera artista tejana en lograrlo. La prensa empezó a llamarla la Madonna mexicana, pero el apodo era un poco torpe porque Selena no era una versión de nadie, era su propia versión y su propia revolución. En México, el entonces presidente Ernesto Zedillo acababa de asumir el poder tras una elección turbulenta marcada por el asesinato de Colosio y la crisis del error de diciembre y la desconfianza generalizada hacia las instituciones. El país ardía un poco en la devaluación, la incertidumbre y la pobreza. Del otro lado, Estados Unidos comenzaba a mirar hacia el sur con ojos de negocios gracias al Telecán, pero sin dejar de criminalizar a los latinos. La comunidad chicana seguía siendo invisibilizada por Hollywood y por Washington. Y de pronto, la nieta de don Eulogio Quintanilla, originario de Monterrey, Nuevo León, estaba brillando. Estaba llenando estadios, estaba ganando Grammys, estaba apareciendo en portadas sin blanquearse la piel y sin cambiarse el nombre. La fama no llegó de golpe, pero cuando llegó, lo hizo como una luz: televisión, radio, giras agotadas, boutiques con su nombre y hasta una línea de ropa que ella misma dibujaba. En cada entrevista hablaba de su familia, de sus fans, de su fe. No había cinismo en ella. Había creído muy fuertemente en lo que hacía y lo hacía genuinamente por amor, aunque también había mucha tensión, insisto, por su padre. Abraham seguía tomando las decisiones por ella, controlaba los contratos, las giras, el dinero, la narrativa. Selena empezaba a desear un poco de autonomía y a veces lo decía en voz baja, pero a veces ni siquiera eso. Sin embargo, nunca se reveló del todo. La fama que construyó siempre fue compartida, era familiar, era tejida a 3 manos. Abraham, Avi Quintanilla, su hermano, y que también era productor, Suzette, que era su hermana y su baterista. La fama no la distanció de ellos, al contrario, cada paso que daba miraba hacia atrás para asegurarse que todos vinieran junto con ella. Y entonces, justo cuando el crossover del mercado anglo estaba a punto de concretarse, cuando por fin estaba por grabar su primer disco en inglés, cuando tenía todo y apenas lo comenzaba a saborear, pasó lo impensable. La fama no la protegió. La hizo más vulnerable porque quien la mató no fue un enemigo, sino alguien que decía quererla, alguien que estaba allí en la burbuja de confianza que construyó desde la infancia, alguien a quien le debía todo, o sea, quien le debía todo a Selena. Selena no murió en la cima, murió en el ascenso más luminoso. En vida, México la miraba con cierto recelo, era como pocha, era como esta gringa que canta cumbias, nunca fue invitada a grandes festivales ni a premiaciones importantes, era en términos culturales una extranjera. Participó de manera aislada en algunas telenovelas, en Dos mujeres y un camino con Laura León, pero siempre como la chicana, la gringa que cantaba cumbias. Tuvo que morir para que el país la abrazara. El 31 de marzo de 1965, su muerte fue más noticia que su vida. En México, su nombre aparecía por primera vez en los noticieros de alcance nacional. Muchos no la conocían y quienes la conocían apenas si sabían de aquella chica tejana que cantaba con un acento raro y usaba muchos vestidos brillantes. Después de su muerte, Televisa transmitió homenajes, sus discos se agotaron en Mix Up y la llamaron en las páginas de TV y Nota como la reina, la de los altares de barrio. La muerte la volvió leyenda.
En las semanas siguientes a su asesinato, su rostro apareció en todos los rincones. La gente hacía filas para dejar flores en su boutique, para firmar su mural, para llorarla, aunque jamás la hubieran escuchado en vivo. Se vaciaron las tiendas de discos, se multiplicaron los altares. Su música, que muchos habían ignorado por prejuicio o desconocimiento, ahora sonaba como un testamento. Y de pronto, todos querían saber quién era Selena. Fue como si el duelo construyera al artista, como si al perderla finalmente la entendieran. El fenómeno fue inmediato y abrumador. En apenas 2 años, Jennifer López la interpretó en la pantalla grande y se volvió más famosa gracias a ella. Es decir, ahí es cuando empezaron a conocer a Jennifer López también, a hacerse la más famosa. Las grandes disqueras reeditaron sus álbumes, organizaron tributos y su familia, en especial Abraham, empezó a construir con precisión de orfebre un mito, la de la joven virtuosa, pura, familiar, ejemplar, una especie de virgen pop. A partir de su muerte, Selena se convirtió en una figura de culto, no solo como cantante, sino como símbolo de identidad, de resistencia, de posibilidad. Para las líneas latinas en Estados Unidos, verla en la tele era comprobar que ellas también podían, que podían tener el acento y el éxito y las caderas y el respeto y la risa y la autoridad. Y no fue solo en Estados Unidos, obviamente también en México, donde se le había negado un espacio. Su vida fue adoptada con fervor póstumo. Murales en Ecatepec, altares en Tepito, cumbias en Iztapalapa, se volvió entonces nuestra. Con los años, Selena dejó de ser solo una cantante y se convirtió como en un código cultural, en una presencia, en un ícono queer, en la inspiración estética para diseñadores, para drags, para activistas, para artistas latinas. Su imagen está tatuada en espaldas, estampadas en camiseta, bordadas en chaquetas de mezclilla y dibujada en cuadernos escolares. Dicen que si Selena hubiera vivido, habría sido la Beyoncé latina. Quizá, pero Selena fue hija de un sueño tejano y de un país que no la entendió hasta muy tarde. Fue hermana de quienes aprendieron a vivir entre dos lenguas. Fue madre simbólica de todas las que llegaron después, de Beyoncé, que la escuchaba de niña, pero Cardi B, perdón, quien la admiraba, de Karol G, quien la honra, pero también de millones de mujeres que no cantan, pero que luchan por ocupar un espacio sin tener que blanquearse, callarse o reducirse. Selena fue el sonido de una identidad nueva, tejida en Spanglish, de barrio, con lentejuela y con ternura, pero no se fue del todo, no mientras siga sonando una cumbia en una fiesta familiar, no mientras un adolescente en el sur de Texas practique sus pasos frente al espejo, no mientras haya quienes vivan entre dos culturas y crean, como ella creyó, que no hay que elegir una sola. Al final no fue el crossover en inglés lo que la hizo eterna, fue la ternura con la que la miraban y con la que ella miraba al público, fue la dignidad de su deseo. En 2025, Selena Quintanilla es escuchada cada mes, por 8.5 millones de personas. La audiencia mayor de 25 años se disparó 80% en los últimos 5 años y está en 170,000 listas de reproducción de Spotify. Hoy, más de 30 años después de su partida, Selena se escucha mucho más de lo que se escuchó en vida. Netflix ya produjo también una serie sobre su vida, MAC lanzó una línea de maquillaje con su nombre, las universidades imparten cursos sobre su legado, hay bibliotecas que llevan su rostro y cada 16 de abril, que es su cumpleaños, se celebran vigilias, conciertos y homenajes en al menos 3 países. Pero más allá del mercado y la nostalgia, su verdadera vigencia está en las voces que la invocan, en niñas chicanas que la ven como un modelo, en mujeres latinas que la consideran una pionera y en este abrazo bilingüe imposible de traducir porque ella era el idioma. Ahora, cada 31 de marzo, quien enciende una vela, pone un disco o canta bajito, es porque Selena sigue viviendo en esa zona limital en donde habita lo que perdimos antes de tiempo, como la flor, con tanto amor. Esa fue Selena Quintanilla.